Buenos días a todos. Por favor, vamos a estudiar un poco sobre Mateo. Cuando estamos llegando al final del capítulo 9, hemos visto varias cosas que nos traen a la memoria quién es Dios y lo que Jesús podía hacer por su Santo Espíritu, mostrando cuál era el reino de Dios. Recuerden que hasta el capítulo 7 era el Sermón del Monte, ¿recuerdan? A partir del 8, el Señor empieza a mostrarle a los discípulos cómo es el reino de Dios en la tierra, qué es lo que el reino de Dios hace en la tierra y a qué reino ellos han sido llamados para estar aquí en la tierra. Bueno, ellos no, nosotros hemos sido llamados para estar en la tierra. Señor, no. Bueno, no importa. Vamos a estudiar entonces con la Biblia, aquí la tenemos. Mateo capítulo 8 empieza hablando de cuando descendió Jesús del monte, ¿recuerdan? Bien, y ahí dice un título, dice Jesús sana a un leproso, luego dice Jesús sana al siervo de un centurión y luego Jesús sana a la suegra de Pedro. Miren, algo que es muy hermoso es que nosotros podemos revisar la palabra de Dios siempre y poder entender lo que la palabra de Dios quiere decirnos. En este pasaje el Señor nos enseña cómo es que Él puede curar enfermedades. Y recuerdan que aprendimos que esto tiene que ver con su independencia, con el hecho de que Él quiere y con su autoridad. Y vimos cuál era su principal atributo. ¿Cuál era? Su soberanía. Muy bien, excelente. Ahora, a partir de este capítulo 8, lo que Dios quiere mostrarnos, o lo que Dios quiere mostrarle a sus discípulos, es que Él tiene la soberanía sobre todas las cosas de esta tierra y del cielo. Así como la tiene en el cielo, la tiene sobre la tierra. Y su reino en la tierra tiene esa soberanía sobre todos los elementos que hayan en la tierra. Sobre absolutamente todos. Empieza diciendo, yo puedo sanar. Yo puedo sanar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está conmigo. Yo puedo sanar. Luego en el versículo 18 del capítulo 8 y hasta el versículo 27 le dice a los apóstoles o a los discípulos, miren, el que me quiera seguir a mí tiene que entender que no se puede hacer ni por chantaje ni por obras, se sigue a Dios por fe. Y única y exclusivamente por fe. Y no hay otra manera
Cristo, sino creyéndole. No podemos seguir porque yo tenga una palanca con Dios, porque yo pueda hacer algo que a Dios le agrade, porque a Dios le faltan mis adoraciones. No tiene nada que ver con eso. Jesús les enseña a sus discípulos: en el reino de Dios se vive única y exclusivamente creyendo en la soberanía de Dios. Luego habla sobre el versículo 28 hasta el 34, habla del endemoniado. Recuerda que se monta en un barco y de pronto empezó a haber una tormenta y el barco estaba que se hundía y estaban que lo levantaban para que él se despertara y pudiera ayudar. ¿Recuerdan esa parte? Ok, pasó al otro lado y cuando llega aparece un endemoniado y el endemoniado sale hacia él. ¿Recuerdan? Sale corriendo y en ese momento le dice: hola Jesús, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal? ¿Cómo está tu vida? ¿Qué? ¿Cierto? No. ¿Qué fue lo que hizo el endemoniado? Bueno, el demonio que llevaba al endemoniado. ¿Qué hizo el demonio? Se postró delante de él y le pidió permiso para que él lo ordenara lo que debía hacer. Entonces le demuestran los discípulos: también tenemos potestad sobre los demonios. Los demonios se sujetan. Miren bien y escuchen bien lo que dice la palabra. Los demonios se sujetan a Dios. Dios no tiene que estar corriendo detrás de ellos para que se sujeten. Ellos se sujetan porque se sujetan, punto. Son una creación de Dios y se sujetan. Él enseña: no existe ninguna cosa espiritual, nada que esté por encima de mí. Todo lo creado está bajo mi autoridad, bajo mi soberanía. Llegamos al capítulo 9. Jesús sana a un paralítico y luego llama a Mateo. ¿Recuerdan el llamamiento a Mateo? Mateo, Señor, sígueme. Sí, Señor. Ahí vamos. Así fue con Mateo, ¿recuerdan? Y luego, ¿qué hizo? Hizo una fiesta en su casa y todos empezaron. Y el Señor les dice: yo estoy por encima de todo lo que ustedes consideran que es la vida de esta tierra. Estoy por encima de los prejuicios, de esa vida prejuiciosa que ustedes han aprendido. Estoy por encima de ella. Estoy por encima de las habladurías. Estoy por encima de la religiosidad. No acepto que ustedes en el reino de Dios tengan religiones a las cuales seguir. O tienen una relación conmigo o no tienen nada. Pero no acepto religiones. Ellos decían: ¿pero por qué no ayunan? Porque no es una religión. Si quieren ayunar, háganlo, pero eso no me va a convencer de nada. Eso simplemente es las cosas que la gente inventa para que tú hagas lo que ellos quieren. No, si ayunas, ayunas porque quieres tener una relación con Dios, quieres tener y pasar tiempo con Dios. Por eso simplemente. ¿Ok? Hasta ahí ha llegado y ha hablado de todo lo que Dios es soberano, lo que Él con el Espíritu Santo considera y mueve dentro del reino de Dios aquí en la tierra. Pero hay una cosa de la cual todavía Él no les había dicho que también tenía poder y soberanía. Y está, por favor, acompáñenme, Marcos. Marcos capítulo 5. Versículo 21. Marcos capítulo 5, versículo 21. Los que no tengan Biblia, por favor, con el de al lado. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y
y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Quién era la persona que estaba delante de Jesús? Un principal, ¿dice? ¿De qué? De la sinagoga. Ok, ¿a qué podemos asemejar una sinagoga hoy? A una iglesia. ¿Y quién sería el principal en una iglesia? El pastor, ¿cierto? Ok. Entonces el que llegó delante de Jesús es un pastor de una sinagoga. Eso significa que es alguien que conoce la palabra de Dios, porque debía ser alguien que enseñaba en la sinagoga. Era un judío y debía ser de los judíos, de los sacerdotes, de aquellos que enseñan en la sinagoga. Ahora, miren bien lo que sucede. Este hombre ve a Jesús, sale corriendo y ¿qué hace? Se arrodilla. Esta es una de las cosas más increíbles de lo que sucede aquí. Porque ningún judío se inclinaría delante de nada. Porque la palabra de Dios le había enseñado a los judíos en los mandamientos: no te inclinarás delante de nada, excepto ¿de quién? De Dios. Y este hombre que conoce muy bien lo que dice la Escritura, sale corriendo y se postra delante de Dios. Y no solamente se postra, empieza a rogarle. No es simplemente, ok, Jesús, mira, me voy a arrodillar aquí para que tú veas que soy humilde. No, él empieza a rogarle. Mucho, dice. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando en su vida? Su hija estaba muriendo. Su hija estaba muriendo. ¿Ok? Jesús fue pues con él. Y le seguía una gran multitud. Y le apretaban. Más o menos un Transmilenio, ¿ok? Pero con más gente. Y caminando, ¿ok? Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Ok, para que me entiendan. Vino una mujer con un flujo de ¿cuántos años? 12 años. Ok, mujeres. Esto es tener una menstruación que dura ¿cuántos días? 3 o 4 días y que ustedes se ponen de mal genio, etcétera, etcétera, ¿cierto? A veces sí, cuando no hay cólico. Y cuando hay cólico es peor. Ok, eso, 12 años. Los hombres no podemos entender esa parte. Pero las mujeres sí. Un flujo de sangre de 12 años. Ahora, eso no es lo peor. Lo peor es que una mujer con flujo de sangre se consideraba, de acuerdo con el Antiguo Testamento, inmunda. No podía ir al templo. O sea que esta mujer tenía 12 años sin poder ir al templo, pero tampoco puede tocar hombre que vaya al templo. Y mucho menos tocar a un rabino. Por eso es que ella está pensando, voy a tocar el manto. Miren lo que dice el versículo. Dice, porque ella decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Así que ella subrepticiamente, más o menos como en el Transmilenio, cuando hay esos tocadores, así más o menos, pero esto era para tocar el manto. A él no quería tocarlo porque era un rabí y podía hacerlo inmundo. Ahora verán al Señor. Y ella le toca el manto, y cuando le toca el manto, enseguida la fuente de su sangre
versículo 29, se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Qué tal? Solo tocó el manto. Ahora, ¿qué pasó? Versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado el vestido? Ok, fíjense bien. ¿Qué dice el Señor Jesús que salió de él? Poder. Ahora, ese no es el poder de la sanación, el poder de la santidad, el poder de la no sé qué cosa, que yo pongo la mano, te sano y en el poder. No, ese no es el poder. Es el mismo poder que aparece en Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Recuerdan ese versículo? Dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? ¿Y quién estaba con Jesús en ese momento? O sea que el mismo espíritu que estaba con Jesús en ese momento es el mismo espíritu que está en nosotros en este momento. Ok, o sea que el mismo poder que tenía Jesús es el mismo poder que también puede fluir de nosotros. ¿Por qué no lo dijeron con convicción? ¿Sí o no? Sí, porque es el mismo Espíritu Santo, es el mismo poder que salió de Jesús. No el Espíritu, ojo, el poder que el Espíritu otorga. Ojo. Ok, entonces él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces, ¿cómo será el sentimiento de esa mujer? La mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y ¿qué hizo? Se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Se imaginan eso? Fue esta mujer, salió de en medio de todos los que estaban ahí y se arrodilló delante del Señor y empieza a contarle: es que yo soy una mujer que tengo 12 años de tener flujo de sangre. Parece sencillo, ¿no? ¿Saben? No. Yo hablo con mujeres todo el tiempo. Y uno le dice, de pronto llega y le dice a uno: es que me está doliendo. ¿Qué tienes? ¿Algún cólico? ¿Menstrual? A todo el mundo diga eso. Sí. Ay, no, es que todo el mundo se da cuenta. ¿Sí o no? A ustedes las chicas no les gusta. Escuchan la palabra y no les gusta. Menos si uno empieza a decir que tienes la menstruación. Ahora imagínense una mujer que sabe que todo el mundo la consideraría inmunda, se va y se pone delante de Jesús y confiesa delante de la turba de habladores que hay ahí y le dice: yo tengo 12 años de tener flujo de sangre. ¿Ah? Se llama valentía. Eso es la fe de la que estábamos hablando. Es la fe valiente, la fe que hace las cosas porque confía en que Dios está ahí. Acaba de ser sanada. Ahora, miren la expresión del Señor a esta mujer. No le dice: bueno, mujer, qué bueno que te curaste, qué bueno, mujer, o sí, señora, o inmunda. No. Hija. ¿Qué tal la expresión? Hija. No es discípula, no, hija. Tu fe te ha hecho salva. Y miren la expresión, esta expresión me pareció fabulosa. Ve en paz.
¿Se imaginan la vida de esa mujer durante esos 12 años? ¿Se imaginan la vida de esa mujer? Y él le dice, ve en paz y queda sana de tu azote. Qué belleza, ¿no? Eso es misericordia. Misericordia. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Eso es inmisericordia. ¿Se imaginan? Está este hombre rogándole a Jesús, por favor ven y sana a mi hija, y llegan de la casa de él a decirle, ya tu hija se murió, ya que no le moleste más la vida al maestro. La respuesta del Señor. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree que solamente cree. ¿Qué es lo primero que le dice? No temas. Todo el mundo pretende hacer que nosotros temamos. Todo el mundo. Y eso es algo increíble. Es una de las herramientas más fuertes del demonio. Quiere que tú vivas en temor. Así como quería que la señora esta que tenía esto de la sangre viviera temiendo, como dice el versículo 33. Y Jesús le dice, ¿por qué temes? Tú eres mi hija, yo te voy a sanar, punto, ya. Lo mismo le dice a este hombre, no temas, solamente cree. ¿Cuántos de nosotros recibimos noticias en las cuales sentimos se nos derrumba el mundo? Y sin embargo Jesús está al lado diciendo, no temas, cree. Cree, solamente créeme. Has visto todo lo que yo he hecho, créeme. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Todos los grandes expertos que había se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, y aquí es fuerte, echando fuera, bueno, para afuera. Así, más o menos. ¡Fuera de aquí! Y todos los discípulos, bueno, para afuera. Fuera. Tomó al padre y a la madre y a los que estaban con él. ¿Quiénes eran? Pedro, Jacobo y Juan. Y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi. Eso traducido es, niña, levántate. ¿Y qué hizo la niña? Se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese. Y dijo que se le diese de comer. ¿Qué tal? ¿Qué faltaba a Dios por mostrar que el reino de los cielos tiene poder? ¿Verdad que no tengo una cosa? Faltaba que mostrase que el reino de Dios tiene poder sobre la muerte. Y también tiene poder sobre algo que a nosotros nos es peor que la muerte. Prefiero morir, decimos muchas veces. La vergüenza. Dios, el Señor, a través de lo que Dios ha hecho, nos ha hecho sin vergüenzas. Digo, sin vergüenza. ¿Qué significa? No les preocupe lo que la gente piense de ustedes. No importa, porque mientras Dios, Jesús, piense lo mejor de ustedes, lo demás sale sobrando. A lo demás hay que decirle fuera. Dios nos ha dicho, yo tengo también poder sobre la muerte
eliminados. No importa si es un principal de la sinagoga, no importa si es mujer, no importa si es hombre, no importa si es inmunda y no importa si es una niña o un padre. Todos tenemos cabida en el reino de los cielos. ¿Estamos? Ahora la pregunta es, ¿cuánto poder tiene el reino de Dios entonces? Infinito, todo. Él es soberano y su reino es soberano sobre todo lo que existe en esta tierra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con lo que dice la palabra? Muy bien. Ahora, ¿para qué sirve tener tanto poder? Acuérdense que está enseñándole a sus discípulos. ¿Para qué sirve el que Él les muestre que el reino de los cielos tiene todo el poder ilimitado en esta tierra? ¿Para qué serviría eso? ¿Para confiar en Él? Como ejemplo, ¿para qué? Para enseñarnos, ¿ok? ¿Qué pasaría si a los hombres, a nosotros nos dicen, tú tienes el poder ilimitado? ¿Alguna vez vieron una película que se llama El Todopoderoso? ¿Vieron esa película? Con este tipo, ¿cómo se llama? Jim Carrey. Que a él le dan ¿cómo se llama? Dios se le presenta y le dice, te voy a dar todo el poder. ¿Recuerdan esa película? ¿Qué hizo con el poder? ¿Ah? Abusó. Porque eso haríamos todos nosotros. Todos nosotros, si nos dieran el poder que tiene el reino de los cielos, abusaríamos. Levanta la mano que no. Así que Jesús tenía que enseñarles a los discípulos ¿para qué tanto poder? ¿Para qué tanto poder? Y eso es lo que enseña en la última parte del libro de Mateo, Mateo capítulo 9. Y ahora sí, por favor, tomen sus Biblias y abran el versículo 35 del capítulo 9. ¿Listo? Mateo capítulo 9, versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Está viendo? Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ok. Quiero que por favor miren el versículo 36. ¿Con qué verbo empieza? Ver. Perdonen, pero desde que estaba en el sermón del monte, ¿estaba viendo multitudes? ¿Recuerdan eso? Y cuando se bajó de la barca, ¿qué había a su alrededor? Multitudes. ¿Cuántas personas había a su alrededor? ¿Podía verlas? Sí. Entonces, ¿cómo es que, y al ver, qué fue lo que Jesús vio? Ahora, la segunda pregunta es, ¿qué causó lo que vio? Muy bien. Gracias, María. Gracias por recordarme la palabra esa. Él tuvo misericordia, dice ahí. Compasión. No, dice compasión.
Y yo quiero que por favor tengamos en cuenta la diferencia entre una palabra y la otra. Hasta este momento, Él ha tenido misericordia y le ha mostrado a los discípulos hay que tener misericordia. Pero cuando llega a este versículo 36, la palabra que se usa es una palabra de se le retorcieron los intestinos. Es cuando uno siente un dolor en las entrañas. ¿Quién dijo eso? Excelente. Un dolor en las entrañas. Eso que tú vas por la calle y ves a un niño todo movimiento y el niño en ese momento mete la mano en un basurero y tú quedas con la cara como eso que le duele a uno como no, yo te voy a dar un baño o alguna cosa. ¿Nunca han sentido ese dolor de compasión por alguien? ¿Han visto por ejemplo, a su mamá llorar porque uno de los hijos se ha ido? Y uno siente que no puede detener y hay un nudo que se le forma aquí en la garganta que uno no puede hablar. ¿No han sentido el mismo dolor que la otra persona? ¿En algún momento han sentido eso? Eso es lo que significa la palabra compasión ahí. Hubo un dolor de dentro del Señor Jesús. Ahora, ¿qué fue lo que Él vio que causó ese dolor? ¿Saben? Las letras no le permiten a uno ver lo que el Señor Jesús vio. Él estaba viendo ahora las multitudes desde el punto de vista espiritual. Ahora bien, quiero que por favor imaginen cómo se ve alguien que no conoce a Cristo espiritualmente. ¿Quién dijo muerto? ¿Qué? No, peor. Piensen, ¿alguna vez ustedes han visto lo que sucedió cuando los nazis colocaron a los judíos en los campos de concentración? ¿Alguna vez han visto una fotografía de esto? ¿Alguna vez han visto cómo se veían esas personas? ¿Recuerdan eso? ¿Lo tienen en su mente? Pónganlo en su mente, por favor. Ahora miren, asúmame en esa misma forma si no conoce a Cristo espiritualmente. Ahora miren a su hermano así si no conoce a Cristo espiritualmente. Están en este mundo así, total y absolutamente destruidos, están a punto de morir, pero eso no es lo peor que les puede pasar. Eso no es lo peor que el Señor Jesús está viendo en ellos. Lo peor que Él puede ver es que no solamente van a morir sin Cristo, sino que van a estar una eternidad sin Dios. O sea que eso que ustedes pueden visualizar ahora va a ser por toda una eternidad, porque no conocen a Cristo, porque no entienden el reino de Dios. ¿Duele? Están sin amparo. Nadie los cuida, nadie los protege. Están a merced del demonio y el demonio puede hacer con ellos lo que se le venga en gana. Es más, la siguiente palabra que dice es dispersa.
lo cual significa que están tan solitarios. ¿Recuerdan lo que aprendimos una vez? Están tan solitarios que aunque estén rodeados de personas, sienten su alma absolutamente vacía. Así es una vida sin Dios. Eso es lo que el Señor Jesús vio y le dio compasión. Le ardió en su interior. Ahora, esa compasión le puso a él una frase para sus discípulos. Le dijo: a la verdad, amén. Esa es la palabra amén. La mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Cuánto es la mies que hay en Bogotá? ¿Cuánta es? ¿Cuánta? 8 millones, ok. ¿Cuánta hay en Colombia? 47 millones de colombianos que vamos por la bandera y no sé qué cosa. ¿Cuántos hay en el mundo? Miles de millones. Esa es la mies a la cual el Señor Jesús quiere salvar. Pero ¿cuántos obreros hay? ¿Dónde están? ¿Cómo, Rocío? Doris, perdón, ¿cómo, Doris? Aquí sentados, desgraciadamente, aquí sentados. Porque los obreros del que él estaba hablando somos nosotros. ¿Y por qué estamos aquí sentados todavía? ¿Por qué no compartimos? ¿Saben por qué no? Porque no tenemos compasión. ¿Y saben por qué no tenemos compasión? Porque no podemos ver como Jesús ve. Jesús les estaba enseñando a sus discípulos. ¿Saben para qué sirve el poder del reino de los cielos? Para salvar. Para salvar, no para quedarse sentados, no para quedarse quietos, no para que ustedes puedan ser reconocidos. No, Dios no quiere que ustedes tengan el poder del reino de los cielos para que todo el mundo los reconozca, para que les digan qué buenos que son, qué espirituales, uy, son cristianos, uy, la familia de Dios, uy, los hijos de Dios. No, el poder del reino de Dios está en nosotros para que nosotros tengamos la compasión que tenía nuestro rey. Miren las palabras que aparecen en el versículo 35. Él, Jesús, mostraba su compasión porque él recorría. ¿Recuerdan lo que dice la palabra? Y hacer discípulos, ¿recuerdan? ¿Recuerdan el ir? Pues Jesús no Jesús reí. Él iba, recorría, corría una vez y otra vez y otra vez en todas las ciudades. Recorría, volvía, iba nuevamente. Es que ya yo he de compartir, no importa, vuelve y vas. Ah, pero es que eso me queda muy lejos. Vas, es que es necesario, es que esas personas están muriendo. Ten compasión, por favor. Enseña. Predica, sana. Saben, nosotros, los que Dios nos ha dado el privilegio de pertenecer a su reino, somos los únicos, escúchenme bien, los únicos que tenemos la medicina, el medicamento para sanar el espíritu de las personas. Si no lo damos, es por una falta increíble de compasión.
Y un día, ver y poder sentir en nuestro corazón y decir, el poder salió de mí para sanar a alguien. Ojalá pudiéramos sentirlo. Pero eso solamente podrá ser posible el día que tengamos esa vocación. Señor, te damos muchísimas gracias porque has tenido compasión por nosotros. Porque tú enviaste a alguien que, viéndonos a nosotros, muertos y secados por nuestra maldad, en un mundo totalmente dañado por el pecado, tuvo ese corazón, esa compasión para abrazarnos y decirnos hay una manera diferente de vivir. Es con Jesús. Él es el único que sana, salva. Él es el único que puede sacarte de esa muerte en que estás. Es el único que puede rescatarte de ese desamparo, de esa dispersión, de esa soledad en la que te encuentras. Así que, Señor, estamos muy agradecidos contigo por esa persona que algún día nos dio. Y estamos supremamente apenados contigo, porque como dice Doris, estamos aquí sentados, mientras muchos allá afuera, algunos de ellos, personas a las que amamos, están muriendo en la misma manera en que nosotros estábamos muriendo, sin paz, avergonzados, temerosos. Señor, te pedimos de todo corazón que nos hagas mirar con ojos espirituales, que no sigamos siendo tan indolentes ante la muerte de tantas personas que pudieran salvarse, solo si nosotros recorremos enseñando, predicando y sanando con tu poder y tu amor. Fuerza nuestro corazón, Señor. Fuerza nuestro corazón a amar como tú amas.